Bueno, muchas gracias por la invitación también. Está buenísimo estos encuentros, aunque estemos en esta situación. Siempre, en realidad, ¿no? Por lo menos para que lo que hicimos allá no quede perdido en solo una experiencia de 16 personas, sino que cuanto más lo podamos difundir, mejor. Y he tenido varias oportunidades, por suerte, así que esta es una más. Bueno, un par de cositas que quería aclarar. Bueno, la charla se llama Animales Antárticos y dónde encontrarlos, ¿sí? Y la idea es hablar un poco de los pingüinos que habitan cerca de la base Artigas, la base uruguaya científica en la Antártida. Hablar un poquito también, no me quería perder la oportunidad de hablarles del curso que hicimos. Toda esta experiencia en realidad es parte de un curso que hicimos con gurises de grado de Facultad de Ciencias, de la licenciatura de Biología y de Bioquímica. Y recalcarles también que todas las fotos, salvo algunas excepciones que se las voy a decir, todas las fotos, el 99% de las fotos, fueron sacadas por nosotros, en realidad por un par de nosotros que llevaron unas buenas cámaras y además tienen un talento gigante para sacar fotos, así que les pedí permiso y se las robé. Y todas las fotos que van acá entonces son fotos de nosotros. Bueno, soy estudiante de biología, pero no soy ornitólogo ni estudio pingüinos en realidad. Simplemente los usamos en este viaje como un sujeto de estudio. Ahora les vamos a contar cómo, pero en realidad no estudio ni comportamiento de pingüinos, ni nada que se le parezca, simplemente me gustan un montón. Soy biólogo molecular en realidad, así que lejos. Bueno, arrancamos entonces, a ver si tengo alguna... No, bueno, todo esto se da en la Antártida. Seguramente la Antártida a veces no le damos tanta importancia como debería. Es un continente súper importante en un montón de sentidos, y en estos 5 minutitos me gustaría recalcarles, me voy a poner el cronómetro, más o menos, me manejo, me gustaría recalcarles la importancia que tiene la Antártida, que tampoco voy a perder la oportunidad de hacerlo. Nosotros generalmente la Antártida la vemos como un choricito largo abajo del planiferio, sin mucho más que decir, pero en realidad la Antártida tiene esta forma, vista de arriba, es un continente gigante, ¿sí? 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Es el reservorio de agua dulce más grande del planeta. Esto no es solo importante ahora, sino que va a ser importante en unas cuantas décadas, cuando el agua dulce sea un limitante. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, claramente es agua dulce en estado sólido. Es un continente importantísimo en la regulación termolina, es el fenómeno que regula los movimientos de masas acuáticas, oceánicas, ¿sí? Por diferencia de temperatura. Entre el polo norte y el polo sur son puntos claves para la circulación termolina, donde el agua se enfría y sigue corriendo. Si no estuvieran esos dos puntos congelados, el agua se estancaría y la vida no sería posible. Bien, y es un sensor del estado de nuestro planeta. Todas las cosas que le pasen al planeta a nivel ecológico, ¿no? ¿Cómo decirlo? Ambiental, la Antártida lo absorbe y lo multiplica por 1000. Entonces, estudiando las cosas que pasan en la Antártida a nivel climático, por ejemplo, podemos hacer una inferencia bastante grande de cómo está el estado actual del planeta. Bien, y además los organismos, los animales que viven en la Antártida, esto capaz que está muy dirigido a microorganismos, pero bueno, en realidad todos los organismos, que es lo que estudio yo, pero todos los organismos que viven en la Antártida, los animales, tienen una muy baja disponibilidad de agua, ¿sí? Porque el agua en estado sólido no te sirve para tomarla, entonces en realidad agua en estado líquido muy poca. Baja concentración de nutrientes, los lagos, ¿sí? No tienen ningún nutriente, no hay suelo. Eso hace, por ejemplo, que, bueno, la característica de las aves que estén ahí son todas aves marinas, o sea que comen peces marinos, no hay peces en los lagos de agua dulce. Bueno, y no hay suelo, como no hay suelo tampoco hay muchas plantas, en realidad hay solo 2 especies de plantas que son pastos y son muy escasos, no hay tierra.
Alta incidencia de radiación UV, todos los animales que están ahí están totalmente expuestos todo el tiempo a una radiación UV constante por el adelgazamiento de la capa de ozono, justo arriba de la Antártida. El concepto de pristinidad, y es el hecho de que es el continente más virgen, donde habitan menos humanos en toda la Tierra, y es como un área virgen de humanos, de, de la acción del hombre. Además, todo eso sumado a una baja biodiversidad, o sea, hay muy poca biodiversidad de los animales, mismo, por ejemplo, los animales terrestres que hay en la Antártida, están representados por invertebrados solamente, porque vertebrados terrestres de la Antártida no hay, simplemente hay aves, que serían consideradas marinas, y después hay mamíferos marinos. No hay, por ejemplo, osos polares, como a veces podemos llegar a confundirnos con el Polo Norte. No hay lobos, no hay roedores, no hay nada. Eso también te da una característica de, bueno, de los otros animales que sí hay, qué es lo que comen. Entonces, por ejemplo, no puedo ver aves de rapiña, aves de, que comen roedores, por ejemplo, que no hay. Y después, bueno, las alteraciones del ciclo día y noche, en verano en la Antártida casi no anochece, y en invierno casi no amanece. Entonces esas alteraciones del ciclo día y noche también te dan una característica que son los animales, eso lo tienen que afrontar. Y bueno, y obviamente las bajas temperaturas, que esa es la más obvia. Bueno, y un poquito de a quién pertenece la Antártida son cosas que nos podemos preguntar, ¿sí? La Antártida se rige por el Tratado Antártico, firmado en el 59, que básicamente son 3 puntos, los primeros 3 artículos del tratado hablan de paz, ¿sí? Paz adentro del continente, mismo conflictos bélicos que hay en el mundo, 2 países que por ahí están en guerra, en sus respectivas bases antárticas, los habitantes de las bases en realidad tienen que estar en paz, en una clave de paz. Bueno, es un continente totalmente dedicado a la ciencia e investigación, yo me gusta decir, es el continente de los científicos, y que básicamente está habitada por científicos o por gente que coopera con la logística para que se dé la investigación allí. Y además, bueno, la cooperación entre pares. Todos tenemos que aportar entre todos, todos tendríamos que brindar ayuda a todos los que la necesiten dentro del continente. Y bueno, ¿cuál es la importancia de Uruguay en todo esto, ¿no? Un país tan chiquito, y dentro de 200 y pico de países. La Antártida, este tratado antártico lo firmaron 54 países, ¿sí? Y solamente 99 tienen voz y voto en la Antártida. O sea que dentro de los 200 y pico de países, solamente 29 países pueden decidir qué es lo que pasa en la Antártida y qué es lo que va a pasar de la Antártida. Y bueno, importantísimo porque Uruguay es uno de esos 29 países que decide sobre la Antártida. Y bueno, eso también implica, bueno, mantener la posición que tenemos ahí en el Tratado Antártico, y se mantiene básicamente con investigaciones, que fue lo que hicimos hacer nosotros. Entonces la Antártida no es de nadie, pero a su vez es la responsabilidad de todos. Y esto es muy claro. Bueno, ¿y qué fuimos a hacer nosotros y por qué estoy acá yo y no está capaz que un ornitólogo de pingüinos? En verano, el verano del 2019, 16 gurises fuimos con 6 profesores de la Facultad de Ciencias a formarnos como investigadores polares, ¿sí? En 4 áreas muy de la biología. Y bueno, y la idea fue parte de un curso, fue la parte práctica de un curso teórico que fue semestral, y como cualquier otro curso tuvo un examen y todo, que lo hicimos acá en Montevideo, en la Facultad de Ciencias, y en el verano la parte práctica la hicimos en la Antártida. Ahí les voy a contar un poquito más la base del curso. La base científica Antártica Artigas, ¿sí? La base antártica, tenemos 2 bases uruguayas en la Antártida, una dentro del continente, que estaría más cerca de lo que sería ahí la península, igualmente no sé si ven el ratón, pero más para el norte, igual, bueno, no se puede decir. Y ahí donde está señalado la base científica antártica es
un archipiélago, en realidad la base a la que fuimos nosotros está en una isla, no está dentro del continente, está en la isla Rey Jorge, en las islas Shetland del Sur, que es un archipiélago. Y bueno, esta es nuestra base, ¿sí? Este es el pedacito de Uruguay en la Antártida, ¿sí? En ese territorio que es la península Fildes, es una península que está libre de hielo en la isla, compartimos ese territorio con la base rusa, con la base chilena, que es bastante grande, y con la base china, que también es bastante grande. Bien. Nosotros fuimos en enero del 2019, hace ya un año y algo. Fuimos 16 estudiantes y 16 docentes. Fue parte de un curso, y bueno, ya les voy a contar un poquitito, muy rápido, lo que serían los módulos del curso, así ya vamos a lo que vinimos. Bueno, el primer módulo fue más un módulo encarado a la ecología, en este caso ecología de lagos, donde hicieron muestreos, acá yo no estuve, ¿no? Muestreos de agua y de escurrimiento de los glaciares, que forman pequeños ríos, cañados en realidad. Hicieron la cuantificación de nutrientes y materia orgánica en el suelo y en algunos lagos que se forman, algunos lagos permanentes y otros que no son permanentes. Y bueno, eso todo para estudiar la dinámica de los nutrientes dentro de la península. ¿Sí? Al ser un ambiente oligotrófico con muy pocos nutrientes, la dinámica de los nutrientes es esencial para los organismos que viven ahí. El otro módulo es invertebrados, donde estudiaron biodiversidad terrestre, como les dije, los principales representantes de la fauna terrestre antártica son invertebrados, porque no hay vertebrados terrestres, bichos grandes terrestres. Entonces, este campo en la Antártida es un pilar muy, muy grande, tan así que es uno de los 4 módulos. Bueno, los bioindicadores, la cantidad, la proporción de unos u otros invertebrados nos puede decir la calidad del ambiente, o sea, cuán bien o cuán mal está ese ambiente, ecológicamente hablando. Y bueno, y también estudiaron especies invasoras, al tener una biodiversidad en un equilibrio tan, o sea, que se puede romper muy fácil el equilibrio, porque son muy pocas especies. Cualquier especie invasora puede hacer una irrupción en esa biodiversidad tan pequeña, tan inestable, y eso sería una catástrofe realmente, ¿sí? Nosotros antes de ir tuvimos un montón de cuidados para no llevar ni una semillita, ni un bichito, ni nada que tengamos, bueno, ni una fruta, por ejemplo, no podemos llevar, nada que tengamos para la Antártida, son cosas que se toman como especies invasoras, tanto sea vegetales como animales. Bueno, otra cosa que les contaba, una de las curiosidades, es que en la Antártida a veces no amanece o no anochece, y eso irrumpe enormemente también el estado de ánimo de la dotación, ¿sí? A cada base tiene una dotación militar, que es la que la mantiene logísticamente. En este caso, en este módulo de ciclo circadiano, también los gurises, ¿sí? Nos dividimos de a 4 gurises, de a 4 por 4, 16. Hubieron 4 que estudiaron ciclo circadiano. Lo que hicieron fue estudiar a la dotación de la base uruguaya, ¿sí? Le midieron la hormona del sueño, que es la melatonina, que está ahí, para ver cómo dormían y a qué hora se secretaba la hormona del sueño, y le hicieron cuestionarios de cómo dormían, y bueno, y cómo estaban comportándose frente a la falta en este caso en verano que fuimos nosotros, a la falta de noche, a la falta de oscuridad, ¿sí? Casi siempre estaban expuestos a la luz. Bueno, y en el módulo que sí yo estuve, fue el módulo que tuvo más acercamiento, en este caso con los pingüinos, fue el módulo de microbiología. En este caso lo que estudiamos fue, como sujeto de estudio, las poblaciones de pingüinos, pero lo que estudiamos fue la presencia o no presencia de virus en muestras de fecas de los pingüinos. Entonces, sí, básicamente fuimos a cazar caca de pingüino para analizarla en el laboratorio. ¿Sí? Ahí abajo está Irene en el laboratorio haciendo una PCR. La PCR es una técnica molecular para detectar si hay virus o no.
Y bueno, algo importantísimo, fue la primera vez que se instaló un laboratorio de biología molecular en la base, y hicimos la primera PCR, o sea, la primera técnica de biología molecular en la base. Eso nos llena un poquito de orgullo. Una anécdota graciosa es que en ese equipo rojo, por ejemplo, es donde se hacen las PCR, o negro y rojo, perdón. En ese negro y naranja es donde se hacen las PCR, y ahí tenés que ponerle un nombre a la primera PCR, y fue toda una discusión cómo le poníamos a la primera PCR. Y le ponemos King George, porque estamos en la isla Rey Jorge. Y para mí, George se escribía con J, en mi cerebro estaba bien escrito con J, entonces puse K de King, J1, entonces la primera PCR se llamó King Jorge 1, y salió horrible, pero bueno, más adelante salieron unas mejores PCR. Bien. Y bueno, ¿y qué relevancia tiene todo esto que les acabo de decir y este curso, y por qué fue tan importante? Es la tercera vez que se hace, ¿sí? Eso no lo mencioné. Ya hubo otros dos grupos de gurises que fueron a cursos del estilo, ¿sí? Este ya fue el tercero y no se han hecho otros todavía. Es la única instancia de formación de investigadores polares en el mundo a nivel de grado. O sea, ningún otro país, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, que a veces decimos son potencias, se les ocurrió mandar a gurises de grado a estudiar en la Antártida para formarse como investigadores polares. Somos los únicos. Eso mejora un montón la visión de Uruguay dentro del Tratado Antártico, así como nos posicionamos y cómo nos mantenemos dentro del tratado. Y además, bueno, el ambiente de colaboración es esencial, y lo usamos como una herramienta para divulgar ciencia también. Imagínense que 16 gurises yendo a la Antártida y divulgar todo lo que hacemos en todo momento. En este caso, por ejemplo, es uno. ¿Por qué estoy yo acá contándoles lo que hicimos en la Antártida y por qué les voy a hablar de los pingüinos y de otras aves que también encontramos en la Antártida? Pero el hecho de llevar a 16 gurises, eso implica como toda una onda expansiva de, bueno, esos gurises van a su vez con sus 16 redes sociales, por ejemplo, o sus 16 familias ya van a saber todo lo que se hace en la Antártida. Entonces todo eso es como una onda expansiva de conocimiento. Y eso también es una importancia, es una relevancia gigante. Y bueno, solo el hecho de poder mejorar la opinión social o la opinión pública de los científicos en la Antártida también va a hacer que mejore, por ejemplo, cuánta importancia, cuánta relevancia le dan primero la sociedad a la posición de Uruguay en la Antártida, y bueno, y después los políticos. Si ven que la sociedad le da una relevancia, los políticos también van a poner a propiciar políticas públicas, al menos para las ciencias lo deberían. Estamos bien, pero podríamos estar muchísimo mejor. Y bueno, y en particular también para la ciencia antártica, que estamos haciendo avances bastante grandes desde Uruguay. Bueno, todo esto que le contaba, la divulgación, yo fui a un congreso donde me enseñaron, Diego Golombek, capaz que alguno lo conoce, me enseñaron que la palabra divulgación está mal, porque implica como una diferencia entre yo le doy mi conocimiento a lo vulgar, divulgar, ¿no? A la gente vulgar. Y no es así, porque implica como una diferencia de niveles. Por lo tanto, a mí me gusta mucho más la palabra comunicación, ¿sí? Poner en común. Yo dialogo, yo les cuento, y ustedes me dan un feedback. Entonces, la comunicación científica en este caso es importantísima. O sea, yo digo, pero también necesito un feedback de qué es lo que opina la sociedad no científica para llegar a un acuerdo en común, ¿sí? Entonces la comunicación de la ciencia me parece fundamental. Y es algo en lo que tenemos una deficiencia un poco grande, me parece, por lo menos en Uruguay. Bueno, y los medios claramente son el aula, la tele, en documentales, en Netflix, por ejemplo, hay un montón que están muy buenos. En la radio, hace poco tuve la oportunidad de tener una columna de radio en M24, así que también es uno de los medios. Bueno, en redes sociales, en mi caso en particular, es la razón por la que estoy acá también, por la que me conoció Marcos de Twitter. Yo todo esto lo fui contando por Twitter y generó como una repercusión bastante grande
Entonces eso, yo estoy orgulloso de eso, puede ser una bobada para algunos, pero yo estoy orgulloso de que tanta gente se haya enterado que tenemos una base, que van gurises a la Antártida de Uruguay, que se hacen un montón de cosas, que yo qué sé, que no hay osos polares, por ejemplo, mínimamente. Bueno, en fin. Está acá un par de cosas que básicamente son un compilado de fotitos, y ya empezamos con las aves, que no nos quiero aburrir con cosas que no son aves. Yo sé que es a lo que vinieron. Que básicamente, a ver, se podría confundir perfectamente con un viaje de egresados a Bariloche en un avión militar. Pero eso somos nosotros, somos los 16, fuimos en el Hércules. ¿Sí? Esos son los laboratorios por adentro, la sala común donde comíamos y convivíamos todos, junto con la dotación, también es importante, y junto con otros investigadores que estaban ahí, bastante pequeñas. Hay un ambiente de cooperación tremendo, donde todos hacemos todo, no hay yo soy más grande que vos, simplemente, a ver, hasta lavamos los platos con el decano de ciencias, en aquel momento ya no era decano, fue con nosotros, y bueno, gente súper importante, y si tocaba lavar los platos, igual lavábamos los platos, era como un ambiente de cooperación muy grande. Teníamos tiempo también para divertirnos entre caminata y caminata, hacer todo lo que pueden hacer en Bariloche, pero en la Antártida. Y bueno, tuvimos un montón de tiempo para sacar un montón de fotos. Tuvimos 11 días, así que entre caminata y caminata, entre muestreo y muestreo, adentro del laboratorio, tuvimos un tiempo ahí para sacar fotos lindas, y es en parte de lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, y esas son fotos de otras bases que yo les dije que compartimos el territorio. Arriba a la izquierda está la base china, toda blanca, pulcra y gigante. Las otras dos fotos de arriba son las bases científicas de Chile. A la derecha, en realidad, es un pueblito que tiene Chile, Villa Las Estrellas, con niños hasta hace muy poco y todo, porque reclaman territorio ellos como si fuera Chile. Lo del medio es un banco, por ejemplo, o sea que vive gente. Y la de abajo es la base china, también. La base rusa está ahí como mezclada con la base chilena. Y bueno, y también, el viaje en realidad fue de Montevideo a Punta Arenas, el sur de Chile, y del sur de Chile esperamos las condiciones necesarias para poder cruzar a la Antártida. Esperamos 1 o 2 días, ¿sabes? Y eso es Punta Arenas. Bueno, yes. Esa es la noche en Punta Arenas. Bueno, ya empezamos entonces con las aves. No los quería aburrir, pero me parecía necesario poder hacerles como una introducción de por qué estoy acá, y por qué tenemos tantas fotos de aves en la Antártida. Y bueno, hay algunos de mis compañeros que están ahí, están ahora en la videollamada, que fueron ahora que son parte de la escuela, y que si en algún momento quieren participar de las preguntas y respuestas, obviamente están más que bienvenidos, estaría bueno que participemos todos también. Bueno, esto es lo que dice el IAU, el Instituto Antártico Uruguayo, respecto a, en el 2019, hace bastante ya, pero en respecto a las aves que están en la península Fildes, ¿sí? La península Fildes, acuérdense, es el área ese terrestre, en la porción terrestre sin hielo, en la isla Rey Jorge, donde está nuestra base, y donde compartimos con el resto de las bases, la chilena, la china y la rusa. Y bueno, dice que hay 2 especies de aves. Nosotros vimos algunas de esas 2 especies. La escua parda, por ejemplo, sí la vimos. La escua antártica la vimos. La paloma antártica no. Después el petrel damero, la gaviota dominicana, el petrel gigante, el petrel de Wilson, la golondrina de mar de vientre negro, el pingüino Delia, el pingüino antártico, el pingüino papúa y el gaviotín antártico. Sí, de estos vimos los pingüinos, los vimos todos, vimos más de los que están ahí. Y bueno, vimos las escuas y la gaviota dominicana, que ahora les voy a pasar. Bueno, seguramente ustedes ya lo sepan, pero capaz que hay gente que no, así que voy a hacer como que no. Las especies de pingüinos, por lo menos las más representativas y las que son más famosas, son esas que están ahí abajo, ¿sí? El emperador, que es el más alto, el más grande. Después el rey,
que los dos son aptenodites, son los más grandes que hay hasta el momento. Hay un par de registros fósiles de pingüinos de más de 1,80 m, que son gigantes y dan bastante miedo. Pero en la actualidad los más grandes son esos dos, son los dos aptenodites. Después tenemos representantes del género, a ver, ¿cuál era? Ah, sí, bueno, tenemos Pygocelis, que tenemos el papúa, este que dice Gento. Después, otro Pygocelis, tenemos el Pygocelis antárticus, que es el barbijo. Y el Pygocelis adelia, que es el adelia. ¿Sí? En particular, los que hay, no sé, tengo un puntero. Ahí se ve, sí. En particular, los que están presentes en la península Fildes son estos cuatro, y son los cuatro que vimos: el adelia, el barbijo, el emperador y el papúa. Bien, empezamos por el más en orden de abundancia, en realidad. Los más abundantes, o al menos los que nosotros vimos más, y estaba llenísimo, era el pingüino barbijo, Pygocelis antarcticus, ¿sí? Estaba lleno, en todos lados, en la costa, vos te acercabas a la costa y siempre ibas a ver alguno. Acá tenemos, esto es un videíto, a ver si se reproduce. No se reproduce. Ay, no se reproduce, qué lástima. Ahí, esto es un videíto. No es mucho, pero por lo menos para que los vean, que no es una foto. Son hermosos. Bien. La característica principal de este pingüino, y una razón por la que la distinguimos nosotros muy fácilmente sin saber mucho de pingüinos, es el barbijo, ¿sí? Esta línea que tienen abajo del pico, que va de oreja a oreja. Son muy fáciles de reconocer, son bastante pequeños en comparación al resto de las especies de pingüinos, ¿sí? Junto con la adelia, son uno de los más chiquitos, por lo menos los que están presentes ahí en la base. ¿Sí? Todos son fotos, les recuerdo, son fotos que tomaron los gurises, así que más que agradecido, son tremendas fotos. Acá se ve más de cerca el barbijo. ¿Sí? Y esto es otro. Donde vayamos en la costa siempre íbamos a ver alguno, eso es un videito. Esto no es cerca de la base, ahí estábamos más cerca de la base rusa que de la base. Esos son los tanques rusos, eran tanques de gasolina, muy viejos, ahora ya no se utilizan. Pero a lo largo de la península Fildes es muy fácil de encontrarlos. Después, en orden siguiendo el orden de cantidad, encontramos a los pingüinos papúa, Pygocelis papúa, ¿sí? Estos son mucho más fáciles de reconocer también porque tienen tienen el pico súper naranja, y además tienen como una especie de vinchita blanca arriba del ojo, una mancha blanca. Y bueno, y además los pies son bien naranjas, las patitas. Esos también era muy fácil de encontrarlos a lo largo de toda la costa. Conviven muy bien con los pingüinos barbijo, están todo el tiempo juntos. Y bueno, ahí vemos por ejemplo una foca de Weddell, es uno de los mamíferos acuáticos que encontramos en las costas de la base. Y bueno, tiene una interacción social, se ve súper marcada. Bueno, esta foto sí, no la sacamos nosotros, esta foto se las traje simplemente porque nosotros vimos pingüinos adelia. Estos son los representantes más chiquitos que tenemos alrededor de las costas de la base. Pero no tenemos ninguna foto, creo, capaz que alguno de los gurises que están acá sí tienen, pero nosotros no sacamos ninguna foto de la adelia. Vimos, creo que 3, yo vi uno solo, en realidad otro de los grupos vio más. En total, entre todos vimos 3.
Así que sí, son más escasos. ¿Sí? Y acá, sí, bueno, un dato curioso, que me parece súper gracioso de estos pingüinos, que no vimos allá en la Antártida. Cuando son pichones, en realidad el plumón, lo primero que les nace es el plumón y después les nace el plumaje, el que les va a quedar para toda la vida, el permanente. Entonces, para ellos lo más fácil es sacárselo primero con el pico. No sé si pasan muchas otras aves, pero a mí me llama mucho la atención, porque claro, es mucho más difícil llegar con el pico a la parte alta de la cabeza y a la parte de la espalda. Entonces quedan muy graciosos juveniles en esa transición entre que tienen el plumón y no tienen el plumón. Entonces tienen como un tapado a los Ricardo Ford. Y eso siempre me llamó la atención, pero como vimos tan pocos, no vimos ninguno. No tengo ninguna foto para mostrarles. Y esto sí, esta es una foto que sí sacamos nosotros, y esto me parece que es el avistamiento más valioso que pudimos hacer en el viaje. Y capaz que no es fácil de reconocer, al principio no sabíamos bien qué era, pero es un pingüino emperador, ¿sí? El pingüino emperador, para los que no, es ¿sí? Que ahí está en comparación, es el más alto, es el más grande de los representantes de los pingüinos. Pero es un pingüino emperador juvenil, entonces todavía no cambió el plumaje. Ahí tenemos un videíto. Entonces, esta fue fue el único, fue el único registro que nosotros tuvimos al menos de esta especie, y fue así, juvenil. Pero estaba súper cerca. También tomamos una muestra de fecas de pingüinos emperadores para analizarlas en el laboratorio. Bien, bueno, aves voladoras, además de los pingüinos no vuelan, además de las arionilas pingüinos, que sí vimos un montón. Son una línea turística de Chile, que hacen turismo antártico o algo así, no tenemos mucha idea, pero no. Al menos no nos gusta mucho el concepto, pero bueno, tienen buenos aviones. Además, vimos aves voladoras, vimos unas cuantas escúas, ¿sí? Yo le contaba recién a Marcos que no me animaba muy bien a clasificar las escúas entre escúas pardas y escúas antárticas. Hasta donde yo sé, todas estas son escúas pardas, y tengo algunas fotos que no sé si son escúas antárticas, así que no las puse, pero esas sí que son escúas pardas, bastante bien definidas. Son un depredador supernatural de los pichones de los pichones de pingüinos, ¿sí? A veces encontramos en las pingüineras, en las islas donde se reproducen los pingüinos. ¿Por qué tiene la cinta? Ahora les voy a contar. Nomás. Y a veces encontramos, por ejemplo, los pichones de los pingüinos con un agujero en el vientre o lo que sea, y es porque estas aves los atacan. Son depredadores naturales de los pichoncitos de pingüinos. Con los adultos creo que ya no se meten. Tenemos un par de fotos esta es la misma escúa, es la escúa parda. Hasta donde yo sé, hasta donde la pude identificar es la escúa parda. Bien, y ahora lo que preguntaban ahí en el chat, y por qué están como engatilladas. Todas están marcadas. No vimos ni una sola, ni un solo individuo de estas escúas que no estuvieran marcadas, y es porque en la base chilena las están estudiando. Seguramente los diferentes anillos sean de diferentes laboratorios, capaz que algún otro de la China, capaz se me ocurre, pero sí hablamos con los chilenos y nos dijeron que las tenían marcadas porque ellos las estaban estudiando. No hay individuos sin marcar, sin un anillo. Por eso las pocas que hay, las tienen todas bajo la mira. Esto también es súper natural que se acerquen a la base. Esta es la base de Artigas, la uruguaya. Que se acerquen a bichar, a pedir comida. Acá son buenas, pero si estamos caminando, por ejemplo, haciendo alguna expedición, yendo a muestrear en algún lado más
más recóndito de la isla, y no nos dábamos cuenta de que estábamos, por ejemplo, cerca de alguno de sus nidos, vienen y te atacan, y no lo dudan, son súper territoriales y bastante agresivas. Son famosas por atacar a gente, se te van derecho al pelo, al gorro, lo que sea que teníamos, y te sobrevuelan y te atacan porque te acercaste al nido y no te diste cuenta que estaba cerca del nido. Son los teros. Bien, sí, son como teros. Sí, son como un tero, tienen la personalidad de un tero en un cuerpo de algo gigante, un bicho gigante. Son enormes, aparte de envergadura, deben de tener, no son muy buenos con las escalas, pero deben tener como 1 metro, son bastante grandes. Bueno, y otro avistamiento que vimos también es la gaviota dominicana. Esto también nos llamó la atención porque no nos esperábamos encontrar. Claramente antes de sí, haber ido a la Antártida sin estudiar las aves que había, todo nos llamaba la atención. Y ver una gaviota en la Antártida también nos llamó la atención, pero bueno, sí estaban registradas. Esta es la gaviota dominicana. Y bueno, como ya les dije, creo que vimos una escúa antártica, que es otra especie de escúa, pero bueno, no me animé a ponerla como una diferente. Y bueno, como ven, tenemos un montón de fotos, tenemos un montón de fotos más que no las quise poner para que no me quede infinita la presentación. Pero bueno, todas estas fotos son fotos que sacaron los gurises, ¿sí? Entonces quiero darle un agradecimiento, no sé si hay alguno acá, pero principalmente a ellos y bueno, y a todos los que les robé la foto, pero la mayoría de las fotos son de Sofi, de Juli, de Ari y de Martín, que son gurises que me acompañaron a la escuela, y que se pusieron al hombro la de sacar fotos con tremendas cámaras. Y bueno, y se nota un montón de resultados tan divinas. Y bueno, y muchas gracias a ustedes también por la invitación a Aves Uruguay, al Instituto Antártico, que fue el que nos llevó, que fue el que tramitó toda la logística, el avión, y que todos los años que hacemos el curso siempre se anima a llevarnos, y bueno, y también tramita la logística para cuando tienen que ir los investigadores a trabajar en la Antártida siempre, todos los veranos. Y bueno, claramente la Facultad de Ciencias, porque no había sido nunca posible. Y bueno, y a toda la gente que estaba ahí atrás de este curso, que es maravilloso, y bueno, y a ustedes por estar viendo ahora, y por aguantar toda esta charla. Bueno,